Buenos días. Vamos a ir sentándonos. Vamos a empezar con las sesión. Se ve aquí, no hay que dar nada. Por favor. Vamos a empezar con la sesión de miércoles. Este miércoles a cargo de la ecología y lo tengo con la moderadora y la estará acompañando a Francis Martínez. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy Mercedes Martínez, una de las metodólogas del servicio. Hoy nos podemos presentar la sesión general y vamos a hablar del síndrome de Cunis, que es una entidad clínica poco conocida, pero que hay que tener en cuenta porque cuando llegamos a paciente a urgencias, con una reacción anafiláctica puede asociar síntomas cardíacos, que son los síntomas coronarios, y el manejo de esta entidad va a depender del síndrome predominante y hay que tener en cuenta que la causa pues, hay que eliminarla para poder manejarla. Entonces, pero eso supuesto que este síndrome, pues para poder reconocerlo, hay que empezar a conocer qué es. Hoy voy a presentar nuestras residentes de cuarto año. Empezaremos con Irene Camacho y a continuación Marta. Vale. Ya. Bueno, pues como bien ha dicho Mercedes, el título de esta sección es Síndrome de Cunis para saber reconocerlo. Este es el índice que vamos a seguir en la presentación. Y bueno, lo primero de todo es decir que es el síndrome de Cunis. El síndrome de Cunis hace referencia a la aparición simultánea de eventos coronarios agudos y reacciones de hipersensibilidad o anafilácticas. Es relativamente reciente. Fue en 1950 cuando se describió el primer caso de infarto agudo de miocardio asociado a una urticaria en un varón de 49 años que estaba en tratamiento con penicilina. Y posteriormente se han ido describiendo más casos y conociendo un poquito más sobre esta entidad. En cuanto a la epidemiología, decir que es una entidad que está infradiagnosticada, pero bueno, aquí recogemos algunos datos. La Agencia Internacional de Farmacovigilancia, en su base de datos, Vigivas, recoge 51 casos de síndrome de Cunis entre los años 2010 y 2014. En Estados Unidos hay una cohorte de 235.420 pacientes y entre los años 2007 y 2014 recogen una prevalencia global del síndrome de Cunis entre los pacientes hospitalizados, bien por alergia, hipersensibilidad o reacciones anafilácticas, del 1,1%. Ya en España se realizó un estudio observacional prospectivo con pacientes ingresados en UCI por shock anafiláctico durante los años 2007 y 2015 y se vio una prevalencia del 33% de síndrome de Cunis. Y bueno, destacamos finalmente un metaanálisis realizado en 2021 en el que se habían registrado en la literatura hasta el 1 de enero de 2020 268 casos de síndrome de Cunis. El grupo de edad más comúnmente afectado es entre los 40 y los 70 años, es más frecuente en varones y en cuanto a factores de riesgo, pues destacan típicos factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, tabaquismo, diabetes y dislipemia y antecedentes de alergia. Es detectado con mayor frecuencia en países del sur de Europa como Grecia, Italia y España y bueno, en la población pediátrica decir que es extremadamente raro. Solo se han registrado 11 casos con una edad media de 11,7 años. En cuanto a la fisiopatología, destacar fundamentalmente el papel del mastocito, que se va a localizar en el intersticio del miocardio y el epicardio, especialmente alrededor de los microvasos coronarios, y que, bueno, ante diferentes estímulos, bien sean medicamentos, contrastes yodados, picaduras, va a liberar los gránulos que se encuentran en su interior, dando lugar a la liberación de diversos mediadores vasoactivos, bien histamina, leucotrienos, triptasa, que van a producir dos tipos de acciones. Por un lado, efectos sistémicos, lo que va a dar lugar a las reacciones de hipersensibilidad, y por otro lado, efectos a nivel local en el miocardio, dando lugar al espasmo coronario o a la rotura de la placa. El síndrome de Cunis se clasifica en tres tipos. Por un lado tenemos el tipo 1, que serían aquellos pacientes con arterias coronarias sin aterosclerosis, en los que se puede producir un espasmo coronario temporal o permanente. El tipo 2 son aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad aterosclerótica estable con o sin posterior ruptura de la placa, y luego tendríamos el tipo 3, que se puede subdividir a su vez en 3A, es decir, aquellos pacientes con trombosis del stem, o 3B, en los que se produce una restenosis del stem con infiltración celular proinflamatoria.
La etiología es muy diversa, se han descrito multitud de desencadenantes, entre ellos pues tenemos fármacos, bien sean los antibióticos, los antiinflamatorios, los medios de contraste, incluso otros más raros como corticoides, anestésicos, alimentos, sobre todo se ha relacionado en la literatura con los pescados y picaduras, bien de himenópteros, abejas, avispas u otros insectos como arañas, hormigas, látex, metales también se han descrito y luego, bueno, pues tenemos diferentes condiciones y patologías subyacentes que pueden predisponer a este síndrome, como la mastocitosis o la alfa-triptasemia hereditaria. Algunos datos sobre desencadenantes, bueno, resaltamos este estudio realizado en los Estados Unidos con una muestra de 175 pacientes en el que los desencadenantes más comunes fueron los antibióticos en 48 pacientes, 27,4%, seguido de las picaduras de insectos en 41 pacientes. Un 72,6% de la muestra presentaba un síndrome de Kunis tipo 1. Por otro lado, ya en Europa, destacamos este estudio en Italia por el grupo de Renda con una muestra de 51 pacientes y en este caso la clase de fármacos notificada con más frecuencia fueron los antiinflamatorios no esteroideos en 31 pacientes y los antibióticos en 9 pacientes. Ya en España destacamos este estudio que presentaba una muestra de 12 pacientes y aquí se vio que el desencadenante más común era el metamizol en 3 pacientes, seguido en 2 pacientes la amoxicilina y el diclofenaco, 2 pacientes en ambos casos. Y bueno, decir luego que la mayor parte de los datos sobre la epidemiología pues procede de reporte de casos aislados o bien de serie de casos, como por ejemplo este estudio que se realizó en el Hospital de Tarragona y que también vemos que el fármaco desencadenante más frecuente son los antiinflamatorios no esteroideos. También, como he dicho antes, hay otros fármacos más raros, como los medios de contraste yodado, y en este caso fue un estudio realizado en China en el que se vio que el medio de contraste yodado que desencadenaba con mayor frecuencia el síndrome de Kunis era la iopramida en 5 casos. Y bueno, como he comentado anteriormente, pues ya otros desencadenantes alimentarios, picaduras de insectos. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico de este síndrome de Kunis? Lo más importante es tener en cuenta que hay que tener un alto índice de sospecha, ya que, bueno, como he comentado anteriormente, pues suele estar infradiagnosticado. Entonces, es importante realizar una adecuada historia clínica, una exploración física y luego indagar sobre antecedentes alergológicos, preguntas sobre alergia a alimentos, fármacos y circunstancias como picaduras o toma reciente de fármacos que pueden pasar inadvertidos. En cuanto a la clínica, bueno, pues va a ser la típica clínica de un síndrome coronario agudo, pero en este caso también se van a presentar simultáneamente síntomas de reacción anafiláctica. Hipotensión o síntomas cutáneos no siempre tienen por qué estar presentes o respiratorios o bien también síntomas digestivos. Y se han descrito presentaciones más graves como el edema agudo de pulmón o el shock cardiogénico. Entonces, las pruebas complementarias que vamos a utilizar pues son las típicas para el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. El electro, lo más frecuente que se ha descrito es una elevación del segmento ST y, bueno, luego solicitar las pruebas de rutina del síndrome coronario agudo. Pero aquí tener en cuenta, fijarse en si existe o no eosinofilia y la curva de triptasa. El diagnóstico diferencial pues habría que realizarlo con otras entidades como la miocardia de Takotsubo, la miocarditis por hipersensibilidad, la vasculopatía coronaria en el trasplante alogénico cardíaco y las complicaciones de la adrenalina. Bien es cierto que la adrenalina es el fármaco de elección en la anafilaxia, pero en estos pacientes con síndrome de Kunis, pues bueno, como ya sabemos que la adrenalina puede agravar ese vasospasmo coronario, siempre sería preferible utilizarlo con estrecha monitorización cardíaca. Y bueno, actualmente no existen guías de práctica clínica para el manejo, pero sí que la mayor parte de la literatura pues, recoge que ante la sospecha de un síndrome de Kunis, es decir, un paciente que se nos presente con síntomas compatibles con una reacción alérgica y síntomas sugestivos de una isquemia miocárdica, en el que, como digo, se sospecha un síndrome de Kunis, pues tendremos por un lado que manejar la reacción alérgica en primer lugar, eliminando el desencadenante, corticoides a 1 o 2 miligramos por kilo, antihistamínicos, fluidoterapia en el caso de que se requiera, y la adrenalina, como he comentado antes, con estrecha monitorización cardíaca. Esto puede ser suficiente para resolver los casos de síndrome de Kunis tipo 1 y en los tipo 2 y tipo 3 ya pasaríamos a realizar un manejo como de un síndrome coronario agudo, con revascularización si es necesario. Entonces, bueno, simplemente algunas puntualizaciones. En el síndrome de Kunis, utilizar con precaución la morfina, ya que puede dar lugar a aumentar la degranulación de los mastocitos, y los fármacos antiisquémicos de elección serían los calcioantagonistas, ya que los beta bloqueantes también pueden agravar el espasmo coronario. Y voy a darle paso a Marta. Vale.
Yo voy a hablar de una serie de casos, en concreto 3 pacientes que fueron vistos en nuestro hospital, los 3, atendidos de una forma multidisciplinar. 2 de ellos son, propiamente dicho, un síndrome de Kunis. El tercero formaría parte de un diagnóstico diferencial de esta patología. El primer caso es un síndrome de Kunis tipo 2 por amoxicilina clavulánico. Se trata de un varón de 62 años, como antecedentes únicamente es hipertenso y diabético, y su médico de familia le pauta amoxicilina clavulánico por un acceso anal. Este paciente se toma su primer comprimido de amoxicilina clavulánico, comenzando a los 10 minutos con disnea, con síncope, pérdida de conocimiento, es decir, presenta su primer episodio de anafilaxia. Es atendido por el 112, le administran corticoterapia, antihistamínicos y se consigue una recuperación posterior y se deriva a urgencias. En este servicio, en urgencias, ya llega totalmente asintomático, con una exploración física normal, llega con buen estado general, pruebas complementarias todas completamente anodinas, pero debido a la severidad realmente del cuadro, se decide dejar en observación, con tratamiento de soporte y la quimioterapia que precisa por el absceso. Esa misma tarde, durante su estancia en observación, comienza con un episodio de anafilaxia de mayor gravedad. Empieza con dolor torácico, con pérdida de conocimiento, hipotensión, desaturación, periparada y precisa, por parte de nuestros compañeros de la UCI, intubación orotraqueal. En ese momento agudo se le extraen todas las pruebas complementarias, incluido un electro donde se ve una elevación de SETE en la cara inferior, 2,3 AVF, una elevación que es transitoria y normal, o sea, posteriormente se va a normalizar en 40 minutos. Se le extrae también una troponina que resulta elevada y se le hace una coronariografía donde se ve patología coronaria, una lesión moderada de la circunfleja media. Este sería el electro, ¿vale? Donde vemos la elevación de ST, 2,3 AVF, y la normalización posterior aproximadamente a los 40 minutos. Durante su estancia en UCI, a las horas, comienza con su tercer episodio de anafilaxia y es en este momento en el cual nuestros compañeros se dan cuenta que es posible que el origen realmente de todos estos episodios pueda ser la amoxicilina clavulánico, ya que en esta última ocasión es muy evidente que este fármaco se le ha puesto inmediatamente antes. Entonces, y de hecho, historiando otra vez al paciente, pues nos damos cuenta que efectivamente siempre antes, minutos antes, se le había puesto este medicamento. Es en este momento, en el momento agudo, donde se extrae la triptasa, la curva de triptasa, que también es positiva, y nos interconsultan para estudio a nuestro servicio. En relación al estudio alergológico, extraemos triptasa basal. Vemos una triptasa basal que está elevada, por lo tanto decidimos derivar para que lo valore el servicio de mastocitosis. En esta ocasión no podemos hacer pruebas cutáneas porque es un paciente que se encuentra en ese momento con tratamiento antihistamínico, pero sí que le solicitamos una analítica donde vemos una IG total elevada y vemos una IG específica para todas las penicilinas que es positiva. Por tanto, en este paciente se le van a prohibir todos los betalactámicos. Se le diagnostica realmente un síndrome de Kunis tipo 2 porque efectivamente tiene coronariopatía y es un síndrome de Kunis tipo 2 debido a la amoxicilina. Y también secundariamente se le diagnostica de una mastocitosis sistémica indolente, viendo la mutación de KIT en sangre. Nuestro caso 2 es un paciente con síndrome de Kunis tipo 1 por contraste dorado. Se trata de un varón de 79 años, en este caso un varón pluripatológico, es un varón que es hipertenso, es diabético, tiene una FA conocida, tiene también una estenosis aórtica severa por la cual se encuentra pendiente de implantar una TAVI y tiene también un pénfigo bulloso. Es un paciente que ingresa de forma programada en nuestro hospital para este implante de la TAVI. Realmente previa a este implante hay que hacerle un TAC de tórax con contraste, el cual se decide administrar la iopramida. Nuestro paciente, tras la administración de la iopramida, minutos después comienza con episodio de anafilaxia, eritema cutáneo, hipotensión, disminución de conciencia. Es un paciente que se encuentra a nivel intrahospitalario, por lo tanto se le puede administrar de forma rápida su adrenalina, sus corticoides, el antihistamínico y podemos conseguir una recuperación posterior adecuada. En el momento agudo también se le realiza un electrocardiograma donde vemos una elevación en la cara inferior, en concreto en 2 AVF, y también en las derivaciones de V2 a V6. Esta elevación va a ser una elevación transitoria, es decir, posteriormente se va a normalizar. También en ese momento agudo se extrae una troponina, en este caso ya es la ultrasensible, la del anterior paciente era una troponina que usábamos en la anterior clasificación. Esta ya es la ultrasensible y resulta elevada. En este momento agudo también se le extrae la curva de triptasa, que resulta
positiva. En este caso, nuestro paciente, haciéndole la coronografía, no tiene coronariopatía, no tiene ninguna afectación estructural de las coronarias. Se interconsulta al servicio de alergología. Este sería el electro donde se ve esta elevación de ST en cara inferior y de V2 a V6. Y en relación al estudio alergológico, por nuestra parte, extraemos nuevamente una triptasa basal que igualmente en este paciente está elevada, por lo tanto, también vamos a derivar para estudio de mastocitosis. En este paciente sí se le pueden hacer pruebas cutáneas. No se deciden hacer pruebas cutáneas al contraste implicado realmente por la severidad del cuadro que tuvo, pero sí se le hizo pruebas cutáneas al iopamidol, al iobitridol y al iodixanol. Se hicieron en PRIC, que fueron negativas, y también en intradermorreacción, que en lectura inmediata salieron positivas para el iopamidol. Realmente, y con la intención de no prohibirle todos los contrastes yodados para que el paciente pudiera implantarse la TAVI, se decide hacer una provocación intravenosa con uno de los controles que salieron negativas en las pruebas cutáneas. Este era el iobitridol, y esta provocación intravenosa se provocó, se hizo de una forma controlada en la UCI, administrando previamente premicación, pero aún así nuestro paciente sufrió un episodio de anafilaxia, supuestamente su segundo episodio de anafilaxia. En este momento comentamos con los cardiólogos la imposibilidad de este paciente de administrarle ningún contraste yodado y, por tanto, la imposibilidad de implantar esa TAVI. Además, repasando y realizando nuevamente anamnesis y indagando los antecedentes, el paciente nos cuenta que tuvo un episodio previamente, no sabe cuándo, en el hospital de Talavera, por una sospecha de TEP, que le realizaron una GIOTAC con contraste y tuvo un episodio muy similar. Por lo tanto, es un paciente que verdaderamente ha tenido 3 episodios de anafilaxia, uno primero con un contraste que no sabe exactamente cuál, el segundo con la iopramida y finalmente el tercero con la provocación con el iobitridol. Se le prohíben, lógicamente, todos los contrastes yodados. Y diagnosticamos de un síndrome de Kunis tipo 1 por contrastes yodados. Es un paciente que en el estudio de mastocitosis se descarta realmente la mastocitosis sistémica indolente, pero sí se ve un incremento en un número de copias de un determinado gen, y este se asocia altamente a la alfa-triptasemia hereditaria. El caso número 3 no es propiamente un síndrome de Kunis, formaría parte de su diagnóstico diferencial. Es una paciente que presenta una miocardiopatía de estrés debido secundario a un shock anafiláctico. Es una mujer de 80 años que como antecedentes es hipertensa y está en seguimiento en nuestro servicio porque tiene un EREA, es un asma o una poliposis nasal con intolerancia a AINES. Y se trata de una paciente que va al centro de salud porque lleva con clínica de 2-3 días de cortejo vegetativo periférico. Entonces, su médico le administra la sulpirida, el dogmatil intramuscular por este motivo. A los 5 minutos de la inyección de la sulpirida, nuestro paciente comienza con un episodio de anafilaxia muy grave, con sudoración, con disnea, con dolor torácico, relajación de esfínteres e incluso parada cardiorrespiratoria que precisa maniobras de reanimación durante 10 minutos. Se le administra adrenalina, corticoterapia intensiva y se deriva a urgencias hospitalarias. A urgencias hospitalarias ya llega hemodinámicamente estable, pero persiste con disnea, con sibilantes, con dolor torácico. En este momento agudo, desde la urgencia, se realiza un electrocardiograma donde se ve un descenso ligero, que es transitorio, en el ST, en la cara inferior en 2,3 AVF. La troponina se le extrae también en el momento agudo, está elevada. En esta ocasión no se le pudo extraer la curva de triptasa, ¿vale? Y la placa de tórax fue anodina. A este paciente se le decide ingresar en medicina interna, a cargo de medicina interna, interconsultando al servicio de cardiología, y se realizan electrocardiogramas de control para ver cómo va evolucionando. Vemos que posteriormente a este primer electro de la urgencia, en la hospitalización evoluciona y hace test invertidas, T negativas profundas de V2 a V3. También se le seria la troponina y vemos un pico máximo de 1510. Se le hace una coronariografía, que en este caso es normal, y se le hace un ecocardiograma transtorácico donde se ve esta lesión típica del Takotsubo, que es la hipoquinesia marcada del segmento apical del septo anterior. En relación al estudio alergológico, extraemos triptasa basal, que en este caso sí que es normal, y se cita para pruebas cutáneas en PRIC. En concreto, el paciente no acude a esta cita y de hecho se pierde el seguimiento, pero igualmente le prohibimos la toma de sulpirida. Si vemos aquí los electros, el primer electro es el que tuvo el paciente a su llegada a urgencias, donde se ve un ligero descenso ST en 2,3 AVF y posteriormente evoluciona durante la hospitalización a T negativa profunda de V2 a V3.
Ambas lesiones son típicas realmente de este síndrome de Takotsubo, incluso también podría hacerlo una alargación del segmento QT. Y posteriormente es un electro que normaliza. Por lo tanto, diagnosticamos a nuestro paciente de un shock anafiláctico con parada cardiorrespiratoria tras toma de sulpirida y diagnosticamos también de una miocardiopatía de estrés, de un síndrome de Takotsubo secundario a lo previo, secundario a esta reacción anafiláctica. Como conclusiones, decir que el síndrome de Kunis hace referencia a la aparición simultánea de dos patologías, un evento coronario agudo y una reacción anafiláctica. Existen tres tipos, como ya ha explicado mi compañera, el tipo 1 no tiene coronariopatía, el tipo 2 sí tiene coronariopatía y el tipo 3 se subdivide en el A, trombosis del stent, y el B, la restenosis del stent. Sabemos que existe una mayor prevalencia en pacientes de sexo masculino y también en pacientes que tienen antecedentes de alergia o antecedentes de factor de riesgo cardiovascular. Se han identificado multitud de desencadenantes, multitud de posibles etiologías, pero se sabe que las más importantes o las más frecuentes serían la medicamentosa, como las penicilinas, como los AINES, más raro los contrastes yodados. También sería frecuente la causa alimentaria y también la picadura de insecto. Para su diagnóstico es fundamental tener una alta sospecha clínica, es decir, conocerlo para poder llegar a reconocerlo, y aún así es una patología que está muy infradiagnosticada, ¿vale? Entonces, ante una clínica sugerente de dolor torácico en contexto de una reacción alérgica, deberíamos intentar pensar en este síndrome. En la actualidad no existen guías para su manejo. El manejo óptimo sería realmente tratar la isquemia y, paralelamente, concomitantemente, tratar la reacción isquémica. Esta sería la bibliografía y ya estaría todo. Una o dos. ¿Alguna pregunta del público? ¿Un comentario? Sánchez. Chicas, Marta, ya que has presentado tú los casos, sí. Estaba comentando con tus apuntas a la sesión que curiosamente hay un síndrome de Kunis recientemente en los que récord de Mónica, desde julio, que supongo que no habéis visto. Pues me llamó la atención en este caso, que es una señora que hace un síndrome de Kunis en la inducción de anestesia, hace 2 episodios además, porque el primero no los sospechan y la segunda vez cuando ya los sospechan, que hacen la curva de casa. Y llama la atención porque los casos que habéis presentado claramente tienen la triptasa elevada y siempre hablamos de la curva de triptasa y asumimos que la triptasa está elevada. Entonces, en discusión del caso, curiosamente estamos en la curva de triptasa que le hacen en el segundo episodio, los 2 niveles que le hacen, quiero recordar a los 10-15 minutos y antes de que pasen 2 horas, son normales. Y el basal también es normal, pero más bajo. Entonces, el discursor da una fórmula que era 2 más 1 con 2 por el nivel basal de triptasa. Sí. Si el nivel está por encima de eso, que sea normal, que eso significa sí, eso es una nueva actualización. Sí. Entonces, asumimos que siempre que en una reacción de este tipo van a tener la triptasa elevada, pero esta fórmula, vosotros estáis de acuerdo con que es, utilizando esta fórmula, el valor ya es significativo aunque sea normal. Sí. O sea, eso sería igualmente una curva de triptasa alterada, elevada, por así decirlo. Sí. O sea, es una actualización reciente que se ha hecho. Sí. No, bueno, quiero decir que si realmente la base del paciente la dobla, nuestra base del paciente es 2, tú puedes encontrar 5, de la reacción y haces la de la basal. Eso sí está sospechando, que hay que ver. Es que es una cosa que es, bueno, ahora mismo ya se aplica por todos, claramente, pero esos pacientes tenían 100 y pico, tampoco es lo habitual. Pero pues encontramos una curva positiva, una en la que el momento de la reacción está perfecto. Sí, ¿lo habéis oído por ahí? Están comentando que hay pacientes donde por ejemplo es muy poco. Sí, a ver.
La curva esta lo que dice, o sea, cuando se eleva es referente con su valor basal, o sea, no tiene por qué elevarse por encima de los valores que están dentro de la normalidad. Si tú tienes una tasa basal de 2 y después de la clase se eleva a 5, es estando dentro del rango, pero ya es significativa, con lo cual ese paciente pues, se puede decir que ha elevado los valores que está dentro de lo que se calcula en la clase. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? María. El tema de la tasa basal, en este caso se refiere a la que se mide en el primer momento del paciente con artrosis mortal, o si pudiésemos tener alguna previa, porque claro, la artrosis es una habilitación que normalmente no solemos hacer. Entonces, ¿cuál sería la tasa basal ideal? No sé si me estoy explicando. Yo creo que lo que quieres saber es cuándo sacamos esa tasa que es una operación de urgencias con uso de anafilaxis, cuál es la basal. Si ya viene codificada, quizás se supongo que sería elevada. Entonces, si esa la consideramos como una basal, No. Claro, Esa basal, a las 24 horas, La medición que tú sacas una cuando tiene el episodio. A las 2 horas sacas otra, que supuestamente tiene que ser elevada, y a las 24 horas de ese episodio sacas la basal. Que si no se saca, que muchas veces esas 24 horas faltas, pues cuando llega la sacamos en el momento en que vemos. Que vamos, lo suyo es inicial a las 2 horas y a las 24 horas. Pregunta importante, Claro, que como si no se deja al paciente en observación tanto tiempo, hay a veces que se te da, que se dice en el centro de salud, y muchas veces los centros de salud no se sacan. O sea, que a lo mejor incluso se tendría que decir al paciente o dejarle las 24 horas en observación o que volviera a la urgencia para tener más seguridad de que se saque. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, lo dicho, doctoras, enhorabuena por la sesión. Gracias.